Buenas. En la clase de hoy vamos a hablar de convergencia de series de Fourier. Entonces vamos a trabajar con la serie de Fourier, la versión trigonométrica, sí, la versión con cosenos y senos. Las sumas parciales están definidas de esta forma. El coeficiente AN, fíjense que tiene esta definición, y análogamente el coeficiente BN. Y esto está definido para una F en L1 del menos LL. En variable compleja vieron que si la función es E1, esta serie converge puntualmente. En el apunte tienen un teorema un poco más general, que es si la F verifica esto, ¿sí? Con gamma entre 0 y 1, pero gamma podría ser una fracción, por ejemplo, gamma 1/2. Entonces, para ese tipo de funciones también hay convergencia puntual. Este tipo de funciones son las que se llaman comúnmente C0 gamma. ¿Sí? Si gamma es menor estricto que 1, es una función menos regular que una función C1. Bien, entonces lo primero que queremos notar es lo siguiente. A nosotros nos interesa estudiar la convergencia uniforme de las series de Fourier. Pero si vamos a trabajar con convergencia uniforme, lo que tenemos que saber es que como la serie con la que estamos trabajando es periódica, ¿sí? Entonces vamos a necesitar que la F también sea periódica. Otra cosa que vamos a necesitar es la definición de absolutamente continua. Una función absolutamente continua es una función cuya primitiva es una función integrable. Así que es más o menos lo que está escrito acá. Lo vamos a anotar así, como las absolutamente continuas del menos LL. Las funciones absolutamente continuas tienen algunas propiedades. Por ejemplo, las funciones absolutamente continuas son continuas. Eso es algo muy fácil de demostrar, se los dejo como ejercicio. Otra cosa es que si uno mira el cociente incremental de la F, que está definido de esta forma, ¿sí? Esto, en términos de la integral, nos queda esto. Y si uno estudia el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? El lado izquierdo me da f', y el lado derecho de esto cuando h tiende a 0, por el teorema de diferenciación de Lebesgue, me da g. Entonces yo sé que f' es igual a g en casi todo punto. Y lo más importante que vamos a utilizar es que para las funciones absolutamente continuas va la integración por partes. Bien, entonces ahora tenemos la F, descrita por su serie de Fourier, y tenemos f', que la describe otra serie de Fourier. Y queremos ver qué relación hay entre estas dos series, ¿sí? Entonces queremos ver qué relación hay entre los coeficientes AN/BN y AN/BN. Entonces vamos a hacer una simple cuenta. AN/, por definición, es esto, ¿sí? Pero ahora podemos usar integración por partes si la función es absolutamente continua, así que lo utilizamos. Fíjense, como el coseno es par, y lo estoy evaluando en L y en menos L, este término desaparece. Y este término es NPL, que lo puedo sacar para afuera, y me queda directamente el BN, ¿sí? Les dejo como ejercicio que A0 barra es 0, ¿sí? Y BN barra, ¿sí? Es menos NPi sobre L a N. Entonces, si se fijan, la serie F' se puede reescribir de esta forma, ¿sí? Y si prestan un poco de atención, en realidad la serie de F' me quedó como derivar la serie de F término a término. Bien, entonces más adelante vamos a usar esto, así que tenganlo en mente. Bien, entonces el resultado que queremos probar hoy es un teorema sobre la convergencia uniforme que dice lo siguiente. Sea F absolutamente continua, queremos usar partes. Y además necesitamos que F' viva en L2 del menos LL. Perfecto. Necesitamos que sea periódica. Entonces, su serie de Fourier converge uniformemente. Bien, empecemos repasando un poco. Si F es absolutamente continua, ¿sí? Entonces yo tengo f de x menos f de y, entonces estos
se escribe como la integral entre y x de f' diferencial de t, por la definición de absolutamente continua que estuvimos viendo. Para esto, lo podemos reescribir como f' por la característica en xy en el menos LL. Y ahora lo que podemos hacer es meter el módulo adentro de la integral. Perfecto. Y ahora podemos usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Usamos eso. Ahora, cuando ustedes calculan la norma L2 de la característica, esto no es otra cosa que x menos y a la 1/2. ¿Sí? Entonces, esta función f es una función 0, 1/2, ¿sí? Eran las funciones S0 gamma que les hablé hace un rato. Entonces, por el resultado que aparece en el apunte, esta serie converge puntualmente, ¿sí? Bien, entonces tenemos la convergencia puntual, nos quedamos tranquilos. Queremos ver que esa convergencia en realidad es mejor, que es una convergencia uniforme. Bien. Entonces, para ver la convergencia uniforme, vamos a usar el TSM de Weierstrass. Tenemos una sucesión Fn de funciones definidas en un conjunto y tenemos una sucesión Mn, ¿sí? Entonces, lo que está pasando es que las Fn se mayoran por esta Mn. Si la serie de las Mn es una serie convergente, entonces la serie de las Fn de x converge uniformemente en A. Bien. Entonces, fíjense, nosotros queremos aplicar este criterio para la serie de Fourier. Entonces, si se fijan, nosotros la serie de Fourier la podemos mayorar por una serie numérica, ¿sí? De esta forma. Bueno, esto es una constante, así que no importa, pero sería la serie de los AN más los BN. Ahora, si recordamos un poco la desigualdad de Bessel, aplicada a la serie de Fourier de f', entonces sabemos que la serie de los coeficientes al cuadrado se acota por la norma en L2 de f'. Bien. Pero fíjense, ahora tenemos la serie de los AN, que es lo que queremos ver que converge. Nosotros la serie de los AN lo podemos escribir como n por AN por 1 sobre n. ¿Sí? Y ahora usamos Cauchy-Schwarz versión series. Entonces, por un lado me queda esta serie, ¿sí? Esta serie que tiene que ver con la norma de f'. Si f' está en L2, esto converge. Y esta otra serie ya sabemos que es una serie convergente, entonces probé que la serie de los AN converge, ¿sí? Análogamente puedo probar que la serie de los BN converge, ¿sí? Entonces mayoré a la serie de Fourier por una serie, ¿sí? Que converge. Entonces la serie de Fourier converge uniformemente en el conjunto, usando el TSM de Weierstrass. Y finalmente, solo recordar que la convergencia en L2, ¿sí? Que vieron en variable compleja, se define de la siguiente forma. Tenemos una Fn que está teniendo una F en L2 del menos LL. Bueno, ¿qué quiere decir que Fn tiende a F en L2? Quiere decir que la diferencia entre Fn menos F al cuadrado, integrado entre el menos L y L, tiene que tender a 0, cuando n tiende a infinito. Bien, entonces ahora tenemos todas las herramientas teóricas para seguir con el método de separación de variables. Así que en el próximo video vamos a ver cómo terminar el ejemplo de la ecuación del calor para el método de separación de variables. Cualquier duda o inquietud me pueden escribir al mail y si no, hacerme una consulta en la consulta.